La mayoría de las personas jamás descubre el momento exacto en el que dejó de vivir en libertad. No sucede de golpe. No ocurre en una sola noche. Sucede lentamente, silenciosamente, casi de forma invisible. Empieza en la infancia, cuando una mente inocente abre los ojos al mundo y comienza a aprender qué significa ser aceptado. Un niño llega a este mundo sin vergüenza, sin odio hacia sí mismo, sin miedo al rechazo. Corre, ríe, cae y vuelve a levantarse sin preguntarse si merece amor. No necesita demostrar su valor. No necesita aprobación para existir. Pero entonces comienza el entrenamiento. Las voces aparecen. Primero suaves. Luego constantes. Compórtate. No llores. No hables así. Eso está mal. Deberías ser diferente. Y sin darse cuenta, ese niño empieza a construir una imagen artificial de sí mismo para sobrevivir emocionalmente. Aprende que algunas partes de su personalidad son premiadas, mientras otras son castigadas. Aprende que el amor parece llegar cuando obedece ciertas reglas invisibles. Así comienza el sueño. Un sueño colectivo. Un sistema silencioso de creencias, juicios y acuerdos que controla la vida humana desde las sombras. Don Miguel Ruiz describe este fenómeno como una domesticación emocional. Y quizá esa sea una de las verdades más incómodas que una persona puede escuchar. Porque la mayoría cree que piensa por sí misma, cuando en realidad vive interpretando guiones escritos por otros. La sociedad enseña qué significa el éxito. La familia enseña qué significa ser digno. La cultura enseña qué significa ser valioso. Y el miedo enseña qué significa sobrevivir. Con el tiempo, la mente se llena de voces que ya no distinguen entre la verdad y la programación. El ser humano comienza a caminar por la vida cargando opiniones ajenas como si fueran identidad propia. Y lo más peligroso, es que termina defendiendo esas cadenas como si fueran libertad. Cada día, millones de personas despiertan cansadas sin entender por qué. Persiguen metas que no aman. Mantienen relaciones que los destruyen. Se comparan constantemente. Temen decepcionar. Temen fracasar. Temen no ser suficientes. Y detrás de todo eso existe una pregunta silenciosa que casi nadie se atreve a enfrentar: ¿quién sería una persona si dejara de creer todo lo que le enseñaron sobre sí misma? Porque el verdadero conflicto humano no empieza en el mundo exterior. Empieza dentro de la mente. Empieza en las palabras repetidas tantas veces que se convierten en realidad. Soy débil. No puedo. Nunca cambiaré. No soy especial. No merezco amor. Frases aparentemente pequeñas, pero capaces de construir prisiones invisibles durante décadas. Y ahí es donde Los Cuatro Acuerdos deja de ser simplemente un libro. Se convierte en un espejo. Un espejo brutalmente honesto que obliga a mirar las estructuras mentales que gobiernan la vida cotidiana. No ofrece fórmulas mágicas. No promete riqueza instantánea ni felicidad superficial. Lo que ofrece es algo mucho más difícil y mucho más poderoso. Conciencia. Porque una vez que una persona ve el sueño, ya no puede dejar de verlo. Puede verlo en la ansiedad constante de las redes sociales. En la necesidad desesperada de validación. En las discusiones impulsadas por ego. En el miedo permanente al juicio. En la obsesión por demostrar valor. Puede verlo incluso en el silencio de la noche, cuando alguien se queda solo consigo mismo y descubre que su peor enemigo no vive afuera, sino dentro de su propia mente. La humanidad moderna vive hiperconectada, pero emocionalmente perdida. Nunca hubo tanta información. Nunca hubo tantas opiniones. Nunca hubo tantas formas de distracción. Pero tampoco hubo tanta confusión sobre quiénes somos realmente. Las personas cambian sus rostros con filtros. Cambian sus personalidades para agradar. Cambian sus sueños para encajar. Y poco a poco terminan desconectándose de su esencia más profunda. Ese es el precio del sueño invisible. Un sueño tan poderoso que logra convencer al ser humano de vivir toda una vida sin conocerse realmente. Don Miguel Ruiz no habla desde la teoría fría. Habla desde una comprensión espiritual y emocional profundamente humana. Su mensaje atraviesa culturas porque toca algo universal: el sufrimiento creado por las creencias falsas.
Y quizá lo más impactante es entender que muchas heridas emocionales no vienen de los eventos en sí, sino de las historias construidas alrededor de ellos. Una crítica se convierte en no valgo. Un rechazo se convierte en nunca seré amado. Un fracaso se convierte en soy un fracaso. La mente interpreta, exagera, condena, y finalmente crea identidad a partir del dolor. Así nace el miedo. Y una persona dominada por el miedo jamás experimenta verdadera libertad. Porque vive reaccionando. Vive protegiéndose. Vive intentando controlar lo incontrolable. El miedo al rechazo destruye autenticidad. El miedo al fracaso destruye sueños. El miedo a la opinión ajena destruye personalidad. Y el miedo a no ser suficiente destruye la paz interior. Sin embargo, existe algo extraordinario en todo esto. El hecho de que el sueño haya sido aprendido, significa que también puede ser desaprendido. Esa es la puerta que abre este libro. La posibilidad de romper acuerdos antiguos y reemplazarlos por otros nuevos. La posibilidad de recuperar el control de la mente. La posibilidad de vivir sin convertir cada error en sufrimiento. La posibilidad de dejar de pelear contra uno mismo. Porque el ser humano pasa años intentando cambiar el mundo exterior, sin darse cuenta de que la batalla más importante ocurre dentro de su percepción. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, y experimentar realidades completamente distintas. Una se destruye. La otra aprende. Una se victimiza. La otra evoluciona. La diferencia no está en el evento. Está en el acuerdo interno. Y esa idea cambia absolutamente todo. Porque significa que la libertad emocional no depende completamente de las circunstancias. Depende de la interpretación. Depende de la conciencia. Depende de los acuerdos que gobiernan la mente en silencio. En algún lugar del mundo, ahora mismo, alguien está acostado mirando el techo mientras siente que su vida perdió sentido. Tal vez tiene dinero. Tal vez tiene estudios. Tal vez incluso tiene reconocimiento. Pero aún así siente vacío. ¿Por qué? Porque ningún logro externo puede llenar una identidad construida sobre miedo y autorrechazo. Ese vacío no nace de la falta de éxito. Nace de la desconexión interior. Y precisamente ahí comienza el verdadero viaje. No el viaje hacia más posesiones. No el viaje hacia más validación. Sino el viaje hacia la libertad mental. Hacia una existencia donde las palabras dejan de convertirse en veneno. Donde las opiniones dejan de controlar emociones. Donde el pasado deja de definir identidad. Donde el ser humano puede mirarse al espejo sin necesidad de máscaras. Los 4 acuerdos no intenta convertir a las personas en perfectas. Intenta despertarlas. Porque la perfección es otra ilusión del sueño. La verdadera transformación comienza cuando alguien deja de preguntarse cómo impresionar al mundo, y empieza a preguntarse cómo recuperar su paz. Y quizá esa sea la gran tragedia de la humanidad moderna. Muchos saben ganar dinero. Muchos saben construir imágenes. Muchos saben aparentar felicidad. Pero muy pocos saben vivir en paz consigo mismos. Muy pocos saben silenciar el juicio interno. Muy pocos saben experimentar libertad emocional genuina. Por eso este mensaje importa ahora más que nunca. Porque en una era donde todos compiten por atención, el alma humana sigue muriendo de desconexión. Y tal vez la respuesta nunca estuvo en añadir más ruido. Tal vez la respuesta siempre estuvo en despertar del sueño. Las palabras jamás han sido simples sonidos. Nunca lo fueron. Desde el principio de la civilización humana, las palabras han construido imperios, iniciado guerras, destruido familias y levantado generaciones enteras. Han sido capaces de inspirar revoluciones, y también de sembrar miedo durante siglos. Una sola frase puede cambiar el destino emocional de una persona para siempre. Y, sin embargo, la mayoría de los seres humanos habla todos los días sin comprender el verdadero poder de lo que sale de su boca. Ese es el primer gran acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Parece sencillo. Casi demasiado sencillo. Pero detrás de esa frase existe una de las enseñanzas más profundas y transformadoras que una mente puede comprender. Porque las palabras no solo describen la realidad. Las palabras crean realidad. Cada ser humano vive dentro de una narrativa interna constante.
Una voz silenciosa que interpreta el mundo desde la mañana hasta la noche. Esa voz comenta cada error, cada miedo, cada posibilidad y cada recuerdo. Y con el tiempo, las palabras repetidas dentro de la mente comienzan a convertirse en identidad. Ese es el verdadero peligro. Cuando una idea repetida suficientes veces deja de parecer una opinión y comienza a sentirse como verdad absoluta. Un niño escucha, no eres inteligente, durante años, y termina teniendo miedo de intentarlo. Una mujer escucha, no eres suficiente, en distintas formas toda su vida, y termina conformándose con menos amor del que merece. Un hombre escucha, debes ser fuerte siempre, y pasa décadas escondiendo su dolor hasta destruirse emocionalmente en silencio. Las palabras se convierten en programación. Y la programación se convierte en destino. Don Miguel Ruiz explica que la palabra es una fuerza creadora. Una herramienta tan poderosa que puede liberar a una persona, o esclavizarla mentalmente durante toda la vida. Porque las palabras tienen veneno. Pero también tienen medicina. Una crítica puede perseguir a alguien durante 20 años. Un insulto puede destruir la autoestima de un niño. Una humillación pública puede convertirse en trauma emocional permanente. Y lo más inquietante es que muchas veces las heridas más profundas no dejan marcas visibles. Viven ocultas dentro de la mente. Viven en inseguridades. Viven en miedo. Viven en la sensación constante de no ser suficiente. La humanidad ha normalizado hablarse a sí misma con una crueldad que jamás aceptaría de otra persona. Hay individuos que jamás insultarían a un desconocido, pero se destruyen mentalmente frente al espejo todos los días. Soy un fracaso. Nada me sale bien. Nunca voy a cambiar. No merezco ser amado. Y poco a poco, la mente comienza a obedecer esas órdenes invisibles. Porque el cerebro humano escucha todo. Especialmente aquello que se repite emocionalmente. Ahí es donde el primer acuerdo deja de ser un consejo espiritual y se convierte en una revolución psicológica. Ser impecable con las palabras significa entender que cada frase pronunciada lleva energía. Lleva intención. Lleva creación. Las palabras pueden sanar ansiedad. Pueden despertar esperanza. Pueden devolver dignidad. Pueden salvar una vida en el momento correcto. Pero también pueden destruir lentamente el espíritu humano cuando se usan desde el miedo, el resentimiento o el odio. Y el problema no es únicamente lo que las personas dicen a otros. El problema más profundo es lo que dicen sobre sí mismas. Porque nadie escucha más la voz interna de un individuo que el propio individuo. Cada pensamiento repetido fortalece una identidad. Cada afirmación negativa alimenta una prisión mental. Cada juicio constante debilita la paz interior. Con el tiempo, la mente humana se convierte en un campo de batalla donde las palabras actúan como armas invisibles. Y la mayoría ni siquiera lo nota. Las personas dicen, estoy estresado, tantas veces, que convierten el estrés en personalidad. Dicen, soy tímido, y transforman una emoción temporal en identidad permanente. Dicen, no puedo, antes de intentar, y entrenan al cerebro para rendirse automáticamente. Así funciona el sueño invisible. No necesita cadenas físicas. Solo necesita repetición mental. Por eso tantas personas viven atrapadas incluso cuando aparentemente son libres. Porque una mente llena de palabras destructivas crea cárceles emocionales imposibles de escapar desde afuera. Y en la era moderna, este fenómeno se ha multiplicado de manera brutal. Nunca antes las palabras viajaron tan rápido. Nunca antes una opinión tuvo tanto alcance. Nunca antes millones de personas estuvieron expuestas diariamente a juicios, comparaciones y ataques invisibles. Las redes sociales se convirtieron en amplificadores emocionales. Una sola publicación puede elevar a alguien o hundirlo psicológicamente. Un comentario puede destruir seguridad emocional durante semanas. Una comparación constante puede hacer que alguien odie su propia vida mientras observa versiones editadas de la felicidad ajena. Pero existe algo aún más peligroso. La normalización del veneno verbal. La humanidad comenzó a tratar la humillación como entretenimiento. La agresividad como personalidad. La negatividad como inteligencia. Y poco a poco, las personas empezaron a intoxicar sus propias mentes sin darse cuenta. Critican todo. Juzgan todo. Se quejan de todo.
Y mientras creen estar describiendo la realidad, en realidad están entrenando su percepción para vivir enfocada en oscuridad. Porque aquello que una persona comunica constantemente, eventualmente también lo experimenta internamente. Una mente acostumbrada al juicio pierde capacidad de paz. Una mente acostumbrada a la crítica pierde capacidad de gratitud. Una mente acostumbrada al odio termina convirtiéndose en su propia prisión. Por eso el primer acuerdo exige conciencia extrema. No perfección. Conciencia. Observar las palabras antes de pronunciarlas. Observar los pensamientos antes de creerlos. Observar cómo el lenguaje moldea emociones diariamente. Porque cada palabra pronunciada hacia otros también deja huella en quien la pronuncia. El odio destruye primero al que odia. La amargura intoxica primero al que la guarda. La crueldad verbal erosiona primero el alma de quien la utiliza. Y esto va mucho más allá de hablar bonito. Se trata de integridad energética. Se trata de coherencia interior. Se trata de comprender que la voz humana tiene capacidad creadora. Los grandes líderes de la historia entendieron esto. No movían masas únicamente con fuerza. Movían mundos con palabras. Una frase correcta puede despertar valentía en alguien que estaba a punto de rendirse. Una conversación sincera puede cambiar una vida entera. Una expresión de amor auténtico puede sanar años de dolor emocional. Las palabras construyen puentes invisibles entre almas humanas. Pero también pueden destruirlos. Y quizá una de las manifestaciones más destructivas del lenguaje es el chisme. Don Miguel Ruiz habla del chisme como una forma de magia negra emocional. Una transferencia de veneno psicológico que viaja de persona en persona contaminando percepciones. Alguien escucha una opinión negativa sobre otra persona, y automáticamente cambia la forma en que la percibe, incluso sin conocerla realmente. Así nacen los prejuicios. Así nacen los conflictos. Así nace gran parte del sufrimiento colectivo. El ser humano escucha información emocionalmente cargada, y la convierte en verdad sin cuestionarla. Y entonces el veneno continúa expandiéndose. De mente en mente. De familia en familia. De generación en generación. Pero el primer acuerdo ofrece una salida. Hablar con verdad. Hablar con conciencia. Hablar desde la intención de construir y no destruir. Y más importante aún, aprender a utilizar las palabras para liberarla propiamente. Porque una persona puede cambiar completamente su vida cuando transforma la manera en que se habla a sí misma. No se trata de repetir frases vacías frente al espejo. Se trata de eliminar lentamente el veneno mental acumulado durante años. Se trata de romper el hábito automático de humillarse internamente. Se trata de dejar de usar el lenguaje como castigo emocional. Y al principio resulta incómodo. Porque muchas personas llevan tanto tiempo viviendo en guerra consigo mismas, que la paz interior les parece extraña. Pero algo extraordinario ocurre cuando el lenguaje interno cambia. La mente comienza a respirar diferente. La ansiedad pierde fuerza. La culpa deja de dominar. Y poco a poco aparece una sensación olvidada. Ligereza. Como si una persona hubiera cargado piedras invisibles durante años, sin darse cuenta de que podía soltarlas. Ese es el verdadero poder oculto de las palabras. No solo cambian conversaciones. Cambian destinos internos. Cada palabra pronunciada hoy está construyendo la mente que existirá mañana. Cada pensamiento repetido está fortaleciendo una identidad futura. Cada frase cargada de amor o destrucción está moldeando la percepción de la realidad. Y quizá la pregunta más importante que una persona puede hacerse después de entender este acuerdo es simple. La mayoría de las personas nunca vive realmente para sí misma. Vive reaccionando. Vive adaptándose. Vive intentando encajar dentro de expectativas invisibles creadas por otros. Y aunque pocos lo admiten, una enorme parte del sufrimiento humano nace de una necesidad silenciosa y profundamente arraigada, la necesidad de aprobación. Ser aceptado. Ser validado. Ser admirado. Ser suficiente ante los ojos del mundo. Desde la infancia, el ser humano aprende que pertenecer significa sobrevivir. El rechazo duele porque, durante miles de años, quedar excluido del grupo podía representar peligro real. Por eso la mente moderna sigue reaccionando emocionalmente ante la crítica como si fuera una amenaza física. Un comentario negativo puede destruir el ánimo de un día entero.
Una mirada de desaprobación puede despertar inseguridades antiguas. Una opinión ajena puede alterar decisiones, relaciones e incluso sueños completos. Y lo más inquietante es que muchas personas jamás descubren cuánto de su personalidad fue construida para evitar el juicio de los demás. Estudian carreras que no aman. Ocultan emociones auténticas. Fingen felicidad. Modifican su apariencia. Silencian opiniones. Persiguen metas vacías. Todo para recibir una recompensa invisible, aceptación. Ese es el segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente. Y detrás de esa frase existe una liberación emocional tan profunda, que puede transformar completamente la forma en que una persona experimenta la vida. Porque la mayoría vive atrapada dentro de una prisión psicológica construida con opiniones ajenas. Una cárcel invisible donde el estado emocional depende constantemente de lo que otros piensan, dicen o proyectan. Si alguien los elogia, se sienten valiosos. Si alguien los critica, se sienten destruidos. Si reciben atención, se sienten importantes. Si son ignorados, se sienten invisibles. Su identidad fluctúa dependiendo de percepciones externas. Y una identidad sostenida por aprobación externa jamás puede experimentar verdadera paz. Porque el mundo cambia constantemente. Las opiniones cambian constantemente. La admiración cambia constantemente. Intentar controlar cómo los demás perciben a una persona es como intentar detener el viento con las manos. Imposible. Don Miguel Ruiz enseña algo radicalmente liberador: nada de lo que los demás hacen es realmente por uno mismo. Las personas hablan desde sus heridas. Juzgan desde sus miedos. Critican desde sus frustraciones. Admiran desde sus deseos. Reaccionan desde el mundo interno que habitan. Cada ser humano vive dentro de su propia realidad mental. Y entender esto cambia todo. Porque significa que la crítica no siempre refleja verdad. Muchas veces refleja dolor. Una persona insegura proyecta inseguridad. Una persona llena de ira encuentra razones para atacar. Una persona que se odia a sí misma suele intentar disminuir a otros para sentirse momentáneamente superior. Y sin embargo, millones de personas absorben esas opiniones como si fueran definiciones absolutas de su valor. Ahí comienza la prisión. Una prisión donde alguien deja de ser auténtico por miedo a ser juzgado. Porque el juicio social tiene un poder enorme sobre la mente humana. El miedo a «qué dirán» ha destruido más sueños de los que el fracaso jamás destruirá. Hay personas con talentos extraordinarios que nunca se atreven a mostrarlos. Hay personas profundamente inteligentes que permanecen en silencio para no incomodar. Hay personas que viven décadas enteras interpretando personajes falsos porque creen que su verdadero yo no será amado. Y lentamente se desconectan de sí mismas. Ese es el precio de vivir buscando validación externa. La pérdida de autenticidad. La pérdida de libertad emocional. La pérdida de identidad. La sociedad moderna ha llevado este fenómeno a niveles extremos. Las redes sociales transformaron la opinión ajena en una fuerza constante y omnipresente. Nunca antes el ser humano estuvo tan expuesto a comparaciones diarias. Comparan cuerpos. Comparan dinero. Comparan relaciones. Comparan éxito. Comparan felicidad. Y mientras observan vidas cuidadosamente editadas, comienzan a sentir que la suya no es suficiente. Pero lo que ven rara vez es real. Ven momentos seleccionados. Filtros emocionales. Versiones diseñadas para generar admiración. Y aún así permiten que esas imágenes definan su autoestima. La mente humana fue condicionada para buscar reconocimiento como si fuera una droga emocional. Cada me gusta. Cada aprobación. Cada validación externa activa pequeños estímulos internos que generan sensación momentánea de valor. Pero esa sensación desaparece rápidamente, obligando a buscar más. Más atención. Más reconocimiento. Más aceptación. Y así nace una dependencia emocional silenciosa. La persona deja de preguntarse, ¿esto me hace feliz? Y empieza a preguntarse, ¿esto hará que los demás me aprueben? Ese cambio parece pequeño. Pero cambia una vida entera. Porque cuando la opinión ajena se convierte en brújula, el alma pierde dirección propia. Entonces aparecen la ansiedad social, el perfeccionismo y el agotamiento emocional.
La persona vive interpretando una versión idealizada de sí misma mientras esconde aquello que considera imperfecto. Pero nadie puede sostener máscaras eternamente. Tarde o temprano, el peso emocional se vuelve insoportable. Y ahí surge una de las verdades más liberadoras de este acuerdo: las opiniones de los demás no tienen poder absoluto, a menos que una persona decida creerlas. Esa es la clave. El sufrimiento no proviene únicamente de lo que otros dicen. Proviene del acuerdo interno que convierte esas palabras en identidad. Dos personas pueden recibir exactamente la misma crítica. Una se destruye emocionalmente. La otra simplemente escucha, y continúa avanzando. La diferencia está en la interpretación. En el nivel de conciencia. En cuanto poder se entrega a las voces externas. Porque cuando alguien realmente comprende este acuerdo, comienza a observar el comportamiento humano desde otra perspectiva. Ya no ve únicamente ataques. Ve heridas. Ya no ve únicamente arrogancia. Ve inseguridad disfrazada. Ya no ve únicamente rechazo. Ve miedo proyectado. Y esa comprensión genera algo extremadamente poderoso: compasión sin esclavitud emocional. La persona deja de necesitar aprobación desesperadamente. Ya no vive reaccionando a cada comentario. Ya no convierte cada crítica en una sentencia personal. Comienza a entender que muchas veces las personas no están reaccionando contra quien realmente es, sino contra la imagen que construyeron dentro de sus propias mentes. Y esas imágenes están distorsionadas por experiencias pasadas, inseguridades y creencias inconscientes. Es imposible controlar eso. Intentarlo solo genera sufrimiento. Por eso la verdadera libertad emocional comienza cuando alguien acepta una realidad incómoda: no importa cuánto se esfuerce una persona, jamás podrá agradarle a todo el mundo. Incluso las personas más admiradas de la historia fueron criticadas. Incluso las almas más nobles fueron incomprendidas. Incluso quienes cambiaron el mundo enfrentaron rechazo. Entonces, ¿qué sentido tiene destruir autenticidad intentando evitar algo inevitable? La crítica forma parte de la experiencia humana. La opinión ajena siempre existirá. Pero vivir esclavizado por ella es opcional. Y quizás una de las transformaciones más profundas ocurre cuando alguien deja de tomarse los ataques personalmente porque comprende algo esencial: las palabras de otros revelan más sobre ellos que sobre quien las recibe. Una persona feliz genuinamente rara vez siente necesidad de destruir emocionalmente a otros. Una persona en paz no vive obsesionada juzgando. Quien está conectado consigo mismo no necesita disminuir al resto para sentirse valioso. Por eso este acuerdo no trata de indiferencia fría. No se trata de volverse emocionalmente insensible. Se trata de dejar de permitir que las proyecciones ajenas definan identidad propia. Se trata de recuperar soberanía emocional. Porque el momento en que alguien deja de depender completamente de la aprobación externa, ocurre algo extraordinario. Empieza a respirar diferente. Empieza a hablar con más honestidad. Empieza a tomar decisiones más auténticas. Empieza a vivir. Y tal vez por primera vez comprende que la libertad no consiste únicamente en hacer lo que uno quiere. La verdadera libertad consiste en dejar de vivir aterrorizado por las opiniones de los demás. La mente humana tiene una necesidad obsesiva de explicar todo. Necesita encontrar significado. Necesita construir narrativas. Necesita llenar los vacíos de información con interpretaciones constantes. Y ahí comienza uno de los mayores problemas de la existencia humana. Porque muchas veces las personas no sufren por la realidad. Sufren por las historias que inventan sobre la realidad. Ese es el tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Una frase aparentemente simple, pero capaz de destruir enormes cantidades de sufrimiento innecesario. La mayoría de las guerras emocionales jamás ocurre en el mundo exterior. Ocurren dentro de la mente. En silencio. En interpretaciones invisibles. En conversaciones imaginarias que nunca sucedieron realmente. Una persona tarda horas en responder un mensaje, y la mente inmediatamente comienza a fabricar historias. Ya no le importo. Está molesto conmigo. Seguro hice algo mal. Alguien cambia su tono de voz, y aparece otra narrativa. Me está juzgando. No le agrado. Quiere alejarse. Y en cuestión de minutos, la mente convierte pequeños eventos neutros en tormentas emocionales completas. Así funciona el mecanismo invisible del sufrimiento psicológico.
La mente interpreta. Luego cree su propia interpretación. Y finalmente reacciona emocionalmente como si esa historia fuera un hecho absoluto. Ese es el verdadero peligro de las suposiciones. No parecen mentiras. Parecen realidad. Don Miguel Ruiz explica que los seres humanos hacen suposiciones sobre absolutamente todo. Y después, tienen el impulso de defender esas suposiciones como si fueran verdad objetiva. Pero la realidad es que cada persona observa el mundo desde filtros completamente distintos. Dos individuos pueden vivir exactamente la misma situación y construir narrativas totalmente opuestas. Porque nadie ve el mundo tal como es. Cada persona ve el mundo tal como es su mente. Una mente insegura interpreta rechazo. Una mente herida interpreta amenaza. Una mente llena de miedo interpreta abandono. Y mientras más dolor emocional acumulado existe dentro de alguien, más distorsionada se vuelve su percepción. Ahí comienza la destrucción de la paz interior. No por los hechos. Por las interpretaciones automáticas. El ser humano moderno vive agotado mentalmente porque pasa gran parte de su vida reaccionando a escenarios imaginarios. Discute conversaciones inexistentes dentro de su cabeza. Anticipa tragedias que nunca ocurren. Asume intenciones que jamás fueron reales. Y lentamente pierde contacto con el momento presente. Porque la mente ansiosa siempre intenta protegerse prediciendo dolor futuro. Pero en ese intento de control, crea sufrimiento constante. Una persona puede arruinar su propio día completo simplemente creyendo una historia falsa construida por su mente. Y lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera cuestiona esa narrativa. Simplemente la acepta. La emoción aparece y automáticamente asume que debe ser verdad. Pero las emociones no siempre reflejan realidad. Muchas veces reflejan heridas antiguas. Un niño que creció sintiéndose rechazado puede interpretar distancia emocional incluso donde no existe. Una persona traicionada anteriormente puede sospechar de amor genuino. Alguien acostumbrado a la crítica puede percibir ataques en comentarios neutrales. La mente no reacciona solo al presente. Reacciona también a memorias emocionales acumuladas durante años. Por eso dos personas pueden escuchar exactamente las mismas palabras y experimentar emociones completamente diferentes. Porque el verdadero conflicto ocurre dentro de la interpretación. Y en la era moderna, este fenómeno se ha intensificado de manera brutal. Nunca antes el ser humano tuvo tanta información incompleta. Mensajes cortos. Respuestas tardías. Publicaciones ambiguas. Interacciones superficiales. La tecnología aumentó la velocidad de comunicación, pero también aumentó las oportunidades para malinterpretar. Una persona ve una foto en redes sociales y crea historias. Ve éxito ajeno y asume felicidad absoluta. Ve una pareja sonriendo y asume perfección emocional. Ve riqueza y asume paz interior. Pero no ve ansiedad. No ve vacío. No ve inseguridades. No ve dolor. Solo ve fragmentos cuidadosamente seleccionados de la realidad. Y aún así construye conclusiones completas sobre su propia vida comparándose con ilusiones parciales. Las suposiciones destruyen relaciones. Destruyen amistades. Destruyen oportunidades. Destruyen tranquilidad mental. Porque cuando una persona asume en lugar de comunicar, crea distancia emocional invisible. Muchas relaciones terminan no por falta de amor, sino por exceso de interpretaciones silenciosas. Dos personas pueden amarse profundamente, y aún así sufrir porque esperan que el otro debería saber lo que sienten, necesitan o piensan. Pero nadie puede leer mentes. Y esperar eso solo crea frustración. La claridad emocional requiere valentía. Requiere preguntar. Requiere expresar. Requiere enfrentar la posibilidad de escuchar respuestas incómodas. Por eso muchas personas prefieren asumir. Porque las suposiciones ofrecen una falsa sensación de control. Aunque destruyan la verdad. Y quizá una de las formas más dolorosas de las historias falsas sea la narrativa que una persona construye sobre sí misma. Siempre arruino todo. Nadie me entiende. No soy capaz. Nunca voy a cambiar. Historias repetidas tantas veces, que terminan convirtiéndose en identidad. El cerebro humano busca coherencia constantemente. Si alguien cree profundamente que no merece amor, inconscientemente interpretará muchas experiencias como confirmación de esa creencia.
Ignorará evidencia contraria. Magnificará rechazos. Y continuará fortaleciendo la historia interna. Así nacen muchas prisiones psicológicas. No desde hechos absolutos, sino desde narrativas repetidas emocionalmente durante años. Por eso este acuerdo no es únicamente sobre comunicación externa. Es también sobre cuestionar las historias internas. Porque no todo pensamiento merece ser creído. No toda emoción representa verdad. No toda interpretación refleja realidad objetiva. Y aprender eso puede cambiar una vida entera. Porque de pronto aparece una posibilidad nueva, observar la mente, y sin obedecerla automáticamente. Ese momento es profundamente transformador. La persona comienza a notar cómo su cerebro crea películas constantes. Cómo anticipa rechazo. Cómo exagera escenarios. Cómo llena silencios con miedo. Y poco a poco desarrolla conciencia. Ya no reacciona inmediatamente a cada pensamiento. Ya no convierte cada emoción en certeza absoluta. Empieza a respirar antes de concluir. Empieza a preguntar antes de asumir. Empieza a escuchar antes de defenderse. Y entonces algo extraordinario ocurre. La paz interior comienza a regresar. Porque gran parte del sufrimiento humano proviene de luchar contra fantasmas mentales creados por interpretaciones incorrectas. La mente cuenta historias para protegerse. Pero muchas veces termina destruyendo precisamente aquello que intenta proteger. Destruye confianza. Destruye conexión. Destruye tranquilidad. Destruye presencia. Y mientras más inconsciente vive una persona, más atrapada queda dentro de esos relatos automáticos. Por eso Don Miguel Ruiz propone algo radicalmente simple: tener el coraje de preguntar. Tener el coraje de comunicar claramente. Tener el coraje de buscar verdad en lugar de alimentar interpretaciones. Porque la claridad libera. La comunicación sana libera. La honestidad emocional libera. Y aunque parezca paradójico, muchas veces la verdad duele muchísimo menos que las historias imaginarias creadas por la mente. El problema es que el ego humano teme verse equivocado. Teme descubrir que gran parte de sus sufrimientos fueron construidos internamente. Pero precisamente ahí comienza la madurez emocional. Cuando una persona acepta que no todo lo que piensa es verdad. Cuando entiende que su percepción puede estar distorsionada por heridas antiguas. Cuando deja de reaccionar automáticamente a narrativas mentales. Porque en ese instante recupera algo extremadamente poderoso: la capacidad de elegir conscientemente cómo interpretar la vida. Y quizá esa sea una de las mayores libertades que existen. No controlar todo lo que sucede, sino dejar de convertir cada incertidumbre en una historia que destruye la paz interior. La mayoría de las personas vive atrapada entre dos extremos destructivos. O sienten que nunca hacen suficiente. O viven tan agotadas intentando demostrar su valor que terminan perdiéndose a sí mismas. Ese conflicto silencioso consume millones de vidas. Porque desde muy temprano, el ser humano aprende a asociar su valor personal con rendimiento, productividad y resultados. Aprende que debe destacar para merecer reconocimiento. Debe ganar para sentirse importante. Debe alcanzar estándares imposibles para sentirse digno. Y así comienza una persecución interminable. Más éxito. Más dinero. Más validación. Más perfección. Pero cuanto más persigue, más lejos parece estar la sensación de plenitud. Porque la mente condicionada jamás siente que es suficiente. Ese es el cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. Y aunque muchos interpretan esta enseñanza como una invitación al esfuerzo extremo, en realidad su significado es mucho más profundo, y mucho más humano. No habla de perfección. Habla de integridad. No habla de agotamiento constante. Habla de presencia consciente. No exige que una persona sea extraordinaria todos los días. Exige honestidad consigo misma. Porque el verdadero problema no es fallar. El verdadero problema es vivir dividido internamente. Saber que se pudo actuar con autenticidad y no hacerlo por miedo. Saber que se pudo amar mejor y no intentarlo. Saber que se pudo vivir plenamente y permanecer dormido emocionalmente. Ahí nace gran parte del arrepentimiento humano. No en los errores inevitables, sino en las oportunidades abandonadas por miedo, duda o autosabotaje. Don Miguel Ruiz explica algo fundamental:
lo mejor nunca es igual todos los días. Habrá días de energía. Y días de cansancio. Días de claridad. Y días de confusión. Días donde la mente se siente poderosa. Y días donde incluso levantarse de la cama parece una batalla. Pero aún así, en cada momento, siempre existe una versión honesta de lo mejor posible. Y comprender esto puede liberar a una persona de años de culpa innecesaria. Porque la sociedad moderna glorificó el agotamiento como si fuera virtud. Trabajar hasta destruirse. Competir constantemente. Nunca detenerse. Nunca descansar. Nunca sentirse satisfecho. Como si la vida fuera una carrera infinita hacia una meta que jamás llega. Pero una existencia basada únicamente en rendimiento termina vaciando el alma. Las personas comienzan a sentirse máquinas. Pierden conexión con el presente. Pierden capacidad de disfrutar. Pierden paz interior. Y eventualmente descubren algo devastador: lograron mucho, pero dejaron de sentirse vivos. Por eso el cuarto acuerdo tiene una sabiduría profundamente equilibrada. Dar lo mejor no significa destruirse intentando alcanzar perfección imposible. Significa actuar con totalidad dentro de las circunstancias reales del momento. Cuando alguien da genuinamente lo mejor que puede, desaparece el espacio para la culpa tóxica. Porque ya no necesita castigarse mentalmente por no ser perfecto. Entiende que el crecimiento humano no es lineal. Habrá avances, retrocesos, caídas, momentos de debilidad. Y todo eso forma parte natural de la experiencia humana. La perfección no existe. Pero la sinceridad interior sí. Y esa sinceridad transforma completamente la relación con uno mismo. Porque muchas personas viven torturándose por errores pasados. Reviven decisiones antiguas una y otra vez, preguntándose qué habría ocurrido si hubieran actuado diferente. Pero casi siempre olvidan algo esencial: tomaron esas decisiones con el nivel de conciencia que tenían en ese momento. Con el miedo que tenían. Con las heridas que cargaban. Con la comprensión limitada que poseían entonces. Y entender eso no elimina responsabilidad. Pero sí elimina la necesidad de odio interno. Porque nadie evoluciona a través de la humillación constante hacia sí mismo. La transformación genuina ocurre cuando una persona aprende, sin destruirse emocionalmente en el proceso. Ese es el verdadero significado de hacer lo mejor posible. Dar presencia completa al momento actual. No actuar desde culpa. No actuar desde obsesión por demostrar valor. Sino desde coherencia interior. Y hay algo profundamente poderoso en eso. Porque cuando alguien hace genuinamente lo mejor que puede, deja de vivir obsesionado con el resultado. El miedo disminuye. La ansiedad disminuye. La necesidad de aprobación disminuye. La persona empieza a enfocarse más en el proceso que en la validación externa. Y ahí aparece una forma distinta de libertad. La libertad de actuar sin quedar paralizado por el miedo al fracaso. Porque una de las mayores tragedias humanas es que muchas personas ni siquiera intentan vivir plenamente debido al terror de equivocarse. Nunca comienzan el proyecto. Nunca expresan amor. Nunca persiguen el sueño. Nunca muestran quiénes son realmente. Esperan el momento perfecto. Esperan sentirse completamente preparados. Esperan garantías imposibles. Y mientras esperan, la vida pasa. El cuarto acuerdo rompe esa parálisis. Recuerda que el valor humano no depende de perfección absoluta. Depende de la honestidad del esfuerzo presente. Una persona puede fracasar externamente, y aún así sentirse en paz consigo misma porque sabe que actuó con autenticidad. Y otra puede alcanzar reconocimiento enorme, mientras se siente vacía por dentro porque sabe que traicionó su esencia para conseguirlo. La diferencia no está únicamente en el resultado. Está en la integridad interna. Porque el alma humana reconoce cuando alguien vive alineado consigo mismo, y cuando vive únicamente interpretando expectativas ajenas. Y eso también transforma la relación con el éxito. La sociedad enseña que el éxito consiste en acumular más. Más dinero. Más reconocimiento. Más estatus. Pero, los cuatro acuerdos, propone una visión mucho más profunda. El verdadero éxito consiste en vivir sin guerra interna. Poder dormir en paz. Poder mirarse al espejo sin máscaras. Poder actuar con autenticidad incluso cuando nadie observa.
Eso requiere algo más difícil que impresionar al mundo. Requiere honestidad emocional. Porque hacer lo mejor posible también implica aceptar limitaciones humanas. Aceptar que habrá días malos. Aceptar emociones difíciles. Aceptar momentos donde el cuerpo y la mente necesitan descanso. Y esto es especialmente importante en una cultura obsesionada con productividad constante. Las personas sienten culpa por descansar. Culpa por detenerse. Culpa por no estar produciendo siempre. Como si existir tranquilamente fuera un pecado moderno. Pero la naturaleza jamás funciona así. Incluso los océanos tienen calma. Incluso las estaciones cambian. Incluso el cuerpo humano necesita recuperación para sanar. La presión constante destruye claridad mental. Destruye creatividad. Destruye conexión emocional. Y lentamente destruye la capacidad de disfrutar la vida. Por eso este acuerdo no es una invitación a hacer más. Es una invitación a estar más presente en aquello que se hace. A entregar energía auténtica en lugar de energía desesperada. Porque existe una enorme diferencia entre actuar desde inspiración y actuar desde miedo a no ser suficiente. El miedo agota. La autenticidad fortalece. Y quizá una de las transformaciones más hermosas ocurre cuando alguien deja de usar sus errores como evidencia de inutilidad. Porque el error no define valor humano. Define humanidad. Toda persona que crece se equivoca. Toda persona que intenta algo grande fracasa alguna vez. Toda persona que evoluciona atraviesa caos interno. El problema no es caer. El problema es convertir cada caída en identidad permanente. Y ahí es donde este acuerdo se convierte en medicina emocional. Recordando constantemente que el objetivo no es perfección absoluta. El objetivo es conciencia. Presencia. Intención genuina. Porque cuando alguien realmente da lo mejor de sí en cada etapa de la vida, incluso sus errores se transforman en aprendizaje. Incluso el dolor adquiere significado. Incluso las derrotas dejan de sentirse como destrucción total. Y lentamente aparece una sensación olvidada por muchos adultos, la paz de saber que ya no necesitan demostrar constantemente su valor para merecer existir. Porque quizá la forma más elevada de libertad no consiste en ser perfecto, sino en vivir plenamente y sin traicionarse a uno mismo en el proceso. Ningún ser humano llega al mundo odiándose a sí mismo. Nadie nace sintiéndose insuficiente. Nadie nace creyendo que debe demostrar su valor para merecer amor. Todas esas ideas fueron aprendidas. Absorbidas lentamente. Instaladas de manera silenciosa a través de años de repetición emocional. Ese es uno de los descubrimientos más impactantes que una persona puede experimentar. Gran parte de lo que considera su identidad en realidad es una colección de creencias heredadas. Ideas transmitidas por la familia. Por la cultura. Por la religión. Por la sociedad. Por generaciones enteras que también crecieron dormidas dentro del mismo sistema invisible. Y ese sistema comienza a construirse mucho antes de que una persona tenga capacidad de cuestionarlo. Un niño observa el miedo de sus padres y aprende miedo. Observa cómo se relacionan con el dinero y aprende escasez o abundancia. Observa cómo hablan de sí mismos y aprende autoestima o autorrechazo. Observa cómo enfrentan el dolor y aprende represión o conciencia emocional. La mente infantil absorbe todo. No analiza profundamente. No cuestiona. Simplemente acepta. Porque sobrevivir depende de adaptarse al entorno. Y así, poco a poco, el ser humano empieza a formar acuerdos inconscientes sobre lo que significa la vida. El amor duele. El dinero corrompe. No debes confiar en nadie. Los hombres no lloran. Debes sacrificarte para valer algo. El éxito siempre trae sufrimiento. Si muestras quién eres realmente, serás rechazado. Frases aparentemente normales, pero capaces de dirigir destinos completos. Y lo más inquietante es que muchas personas jamás revisan esas creencias. Simplemente viven obedeciéndolas. Como programas automáticos. Como si fueran leyes universales. Ese es el verdadero poder del sistema heredado. No necesita cadenas visibles. Necesita condicionamiento emocional. Porque una creencia repetida suficientes veces deja de sentirse como una opinión y comienza a sentirse como realidad absoluta.
Don Miguel Ruiz explica que la mente humana funciona a través de acuerdos. Acuerdos internos que determinan percepción, emociones y comportamiento. El problema es que muchos de esos acuerdos fueron creados desde miedo, culpa y domesticación emocional. Y mientras permanezcan inconscientes, seguirán controlando la vida desde las sombras. Ahí nace gran parte del sufrimiento humano. Personas que desean amor, pero inconscientemente creen no merecerlo. Personas que desean abundancia, pero crecieron creyendo que el dinero es peligroso. Personas que desean libertad, pero fueron condicionadas para obedecer expectativas ajenas. Y aunque intentan cambiar externamente, algo interno siempre las arrastra de regreso a los mismos patrones. Porque no basta con cambiar hábitos superficiales si las creencias profundas siguen intactas. La mente siempre intentará regresar a aquello que considera familiar, incluso cuando ese familiar sea doloroso. Por eso muchas personas repiten relaciones destructivas. Repiten miedo. Repiten autosabotaje. Repiten sufrimiento. No porque lo deseen conscientemente, sino porque su sistema interno fue programado para normalizarlo. Y romper ese sistema requiere algo extremadamente difícil: conciencia. La capacidad de observar pensamientos heredados sin identificarse automáticamente con ellos. Porque el despertar real comienza cuando alguien se atreve a preguntar: ¿y si muchas de las cosas que creo sobre mí mismo no fueran verdad? Esa pregunta puede cambiar una vida entera. Porque obliga a mirar directamente las estructuras invisibles que sostienen la identidad. Y eso da miedo. Muchísimo miedo. Porque cuestionar creencias profundas se siente como cuestionar la propia existencia. La mente prefiere lo conocido, incluso cuando lo conocido produce sufrimiento. Prefiere patrones familiares antes que incertidumbre. Por eso tantas personas permanecen años dentro de vidas que las destruyen emocionalmente. No porque no sufran, sino porque el miedo al cambio parece aún más grande. Pero llega un momento donde el dolor de permanecer dormido se vuelve insoportable. Y ahí comienza la verdadera transformación. No cuando una persona aprende más información, sino cuando empieza a desaprender. Desaprender culpa. Desaprender vergüenza. Desaprender miedo. Desaprender todas las voces que le enseñaron a vivir desconectada de sí misma. Ese proceso no es rápido. No es cómodo. Y definitivamente no es superficial. Porque implica enfrentar heridas antiguas que llevan años escondidas. Implica reconocer cómo ciertas experiencias moldearon percepción de identidad. Implica observar patrones familiares repetidos generación tras generación. Muchos seres humanos heredan dolor emocional sin darse cuenta. Herencias invisibles. Ansiedad transmitida a través de comportamiento. Miedo transmitido a través del silencio. Autorrechazo transmitido a través de críticas constantes. Y así, familias enteras viven atrapadas en ciclos emocionales repetitivos creyendo que así es la vida. Pero el sufrimiento heredado puede detenerse. Y alguien tiene que convertirse en el punto de ruptura. Alguien tiene que despertar primero. Porque cuando una persona sana conscientemente, no solo cambia su vida, también altera el futuro emocional de quienes la rodean. Rompe cadenas invisibles. Rompe patrones antiguos. Rompe acuerdos que llevaban décadas gobernando generaciones enteras. Ese es uno de los actos más poderosos que un ser humano puede realizar. Pero para lograrlo necesita valentía. La valentía de mirar honestamente sus creencias más profundas. Y descubrir cuáles nacieron del amor y cuáles nacieron del miedo. Porque muchas personas construyen toda su personalidad alrededor de mecanismos de protección. Se vuelven complacientes para evitar rechazo. Se vuelven perfeccionistas para evitar crítica. Se vuelven emocionalmente frías para evitar dolor. Se vuelven obsesivas con el control porque crecieron rodeadas de caos. Y con el tiempo olvidan quiénes eran antes de desarrollar todas esas defensas. Ese es el verdadero costo del condicionamiento inconsciente. La pérdida del yo auténtico. Por eso romper el sistema heredado no significa rebelarse contra todo automáticamente. Significa elegir conscientemente que merece permanecer y que necesita desaparecer. Algunas enseñanzas heredadas contienen sabiduría genuina. Otras contienen miedo disfrazado de tradición. Y solo la conciencia puede distinguir la diferencia. La mente dormida obedece automáticamente. La mente despierta cuestiona.
Observa. Reflexiona. Elige. Y esa capacidad de elección transforma completamente la experiencia humana. Porque de pronto aparece algo nuevo, responsabilidad consciente. La persona deja de culpar únicamente al pasado. Entiende que no eligió muchas de sus heridas, pero sí puede elegir qué hacer con ellas ahora. Eso cambia todo. Porque mientras alguien permanece completamente identificado con su programación, vive como víctima de patrones automáticos. Pero cuando desarrolla conciencia, recupera poder. Ya no reacciona mecánicamente a cada emoción. Ya no acepta cada pensamiento como verdad absoluta. Empieza a reconstruirse deliberadamente. Y aunque ese proceso duele, también libera. Porque poco a poco desaparecen las voces internas heredadas. Las expectativas falsas. Las definiciones limitantes. Las identidades construidas desde miedo. Y debajo de todo eso comienza a emerger algo olvidado durante años, la esencia auténtica. Esa parte silenciosa que existía antes del condicionamiento. Antes de la vergüenza. Antes del autorrechazo. Antes del miedo constante a no ser suficiente. Don Miguel Ruiz enseña que el ser humano ya posee dentro de sí todo lo necesario para experimentar amor, libertad y paz interior. El problema es que esas cualidades quedaron enterradas bajo capas de acuerdos falsos acumulados durante toda una vida. Por eso el verdadero crecimiento personal no consiste únicamente en añadir más conocimientos. Muchas veces consiste en eliminar mentiras internas. Eliminar aquello que nunca fue verdad. Y quizá la mentira más peligrosa de todas es creer que una persona está condenada a repetir eternamente el sufrimiento que heredó. Porque no lo está. La conciencia rompe ciclos. La presencia rompe automatismos. El amor propio rompe siglos de vergüenza emocional acumulada. Y aunque el proceso sea lento, cada pensamiento cuestionado conscientemente debilita el viejo sistema. Cada acto auténtico fortalece una nueva identidad. Cada decisión tomada desde conciencia construye libertad. Hasta que un día, casi sin darse cuenta, la persona comienza a vivir diferente. Respira diferente. Ama diferente. Piensa diferente. Y finalmente comprende algo extraordinario: nunca estuvo destinada a convertirse en una copia inconsciente del miedo que heredó. Estaba destinada a despertar. La mayoría de las personas cree que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Creen que vivir significa cargar ansiedad constante. Que amar significa sufrir. Que existir implica preocuparse permanentemente por el pasado, el futuro y la opinión ajena. Y aunque el dolor humano es real, gran parte del sufrimiento emocional que consume la vida moderna no proviene directamente de la realidad. Proviene de la resistencia mental a la realidad. Ese es uno de los descubrimientos más transformadores que propone Los Cuatro Acuerdos. El sufrimiento innecesario puede terminar. No porque el mundo deje de ser difícil. No porque desaparezcan los problemas. Sino porque la mente puede dejar de convertir cada experiencia en una batalla interna. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque existe una enorme distancia entre sentir dolor y vivir esclavizado por él. El dolor forma parte de la experiencia humana. La pérdida. El rechazo. La incertidumbre. La muerte. La decepción. Todo ser humano atravesará momentos oscuros. Pero el sufrimiento psicológico aparece cuando la mente comienza a pelear constantemente contra aquello que ya ocurrió, aquello que teme que ocurra o aquello que cree que debería ser diferente. Ahí nace el agotamiento emocional. La persona revive errores antiguos miles de veces. Imagina futuros catastróficos. Se culpa constantemente. Se compara. Se juzga. Y lentamente convierte su propia mente en un lugar hostil. Ese es el verdadero problema. No únicamente las circunstancias externas, sino la guerra interna permanente. Don Miguel Ruiz enseña que la humanidad vive atrapada en un estado de miedo continuo. Un miedo tan normalizado que muchas personas ni siquiera notan cuánto controla sus pensamientos, decisiones y emociones. Miedo a no ser suficiente. Miedo a quedarse solos. Miedo al rechazo. Miedo al fracaso. Miedo a perder control. Y cuando el miedo domina la mente, la vida deja de experimentarse plenamente. La persona ya no vive. Solo intenta protegerse emocionalmente.
construye máscaras. Levanta defensas. Controla excesivamente. Busca validación constante. Y aún así nunca logra sentirse verdaderamente segura. Porque el miedo jamás queda satisfecho. Siempre encuentra nuevas amenazas. Nuevos escenarios. Nuevas razones para preocuparse. Por eso tantas personas viven agotadas incluso cuando aparentemente todo está bien. No están cansadas únicamente por lo que hacen. Están cansadas por lo que piensan constantemente. Por la tensión mental continua. Por el diálogo interno interminable. Por el juicio permanente hacia sí mismas y hacia el mundo. Y cuanto más inconsciente es una persona de ese proceso, más atrapada queda dentro de él. Ahí es donde la libertad emocional comienza a adquirir un significado completamente distinto. No significa ausencia total de emociones difíciles. Significa dejar de identificarse completamente con ellas. Porque una emoción no es identidad. El miedo no define quién es alguien. La tristeza no define quién es alguien. La ansiedad no define quién es alguien. Son experiencias temporales atravesando la conciencia humana. Pero la mente condicionada las convierte en definiciones permanentes. Soy ansioso. Soy un fracaso. Soy débil. Y entonces la emoción deja de ser algo pasajero, y se transforma en una prisión psicológica. Por eso uno de los actos más poderosos que un ser humano puede realizar es aprender a observar sus emociones sin obedecerlas automáticamente. Ese momento cambia vidas. Porque de pronto aparece un espacio interno entre el estímulo y la reacción. La persona deja de actuar impulsivamente desde cada miedo. Deja de reaccionar inmediatamente desde enojo o inseguridad. Comienza a desarrollar presencia. Y en esa presencia aparece libertad. No la libertad superficial de hacer cualquier cosa. La libertad profunda de no ser controlado constantemente por estados emocionales inconscientes. Ese tipo de libertad transforma relaciones, decisiones y percepción de la vida. Porque la mayoría de las personas no responde al presente. Responde a heridas antiguas activadas por el presente. Una pequeña crítica despierta años de inseguridad. Una distancia emocional activa miedo al abandono. Un error activa vergüenza acumulada desde la infancia. Y entonces la reacción parece desproporcionada porque la mente no está reaccionando solo al momento actual y está reaccionando a memorias emocionales enterradas. Comprender esto genera compasión profunda hacia uno mismo. Porque muchas veces las personas se juzgan brutalmente por emociones que nunca aprendieron a procesar saludablemente. Fueron enseñadas a reprimir, a esconder, a aparentar fortaleza. Pero lo reprimido no desaparece. Permanece dentro del cuerpo y la mente, buscando maneras inconscientes de expresarse. Por eso tantas personas explotan emocionalmente por cosas aparentemente pequeñas. No reaccionan únicamente al evento actual. Reaccionan al peso acumulado de años enteros. Y ahí es donde comienza el verdadero proceso de liberación. No reprimiendo emociones. No negándolas. Sino observándolas conscientemente sin permitir que definan identidad. Porque una emoción observada conscientemente pierde gran parte de su poder destructivo. El problema aparece cuando alguien se fusiona completamente con ella. Cuando cree que el miedo es realidad absoluta. Cuando cree que la ira justifica destrucción. Cuando cree que el dolor significa que jamás volverá a sentirse en paz. Pero ninguna emoción es permanente. Todo cambia. Todo fluye. Y comprender eso transforma la relación con el sufrimiento. La persona ya no entra en pánico ante cada estado emocional difícil. Ya no se destruye mentalmente por sentirse vulnerable. Entiende que las emociones son visitantes, no identidad eterna. Y eso permite algo extraordinario, respirar dentro del caos sin perderse completamente en él. La sociedad moderna enseñó a evitar cualquier incomodidad emocional a toda costa. Distracción constante. Estimulación constante. Ruido constante. Las personas temen quedarse solas consigo mismas porque en el silencio aparecen pensamientos y emociones que llevan años evitando enfrentar. Por eso buscan escapes permanentes. Redes sociales. Trabajo excesivo. Entretenimiento. Consumo. Relaciones vacías. Cualquier cosa que impida sentir profundamente. Pero evitar el dolor no elimina sufrimiento.
solo lo prolonga. Porque aquello que no se enfrenta conscientemente, termina controlando la vida desde el subconsciente. Y quizá esa sea una de las mayores tragedias humanas, muchos pasan toda su existencia intentando escapar de sí mismos, sin darse cuenta de que la verdadera paz solo aparece cuando alguien finalmente deja de huir. Cuando se sienta honestamente frente a sus heridas, frente a sus miedos, frente a su historia. Y decide observar todo eso sin odio hacia sí mismo. Ese momento es profundamente transformador. Porque rompe el ciclo de autorrechazo. La persona deja de verse como un problema que necesita ser corregido desesperadamente. Comienza a verse como un ser humano aprendiendo, creciendo, sanando. Y desde ahí nace una nueva forma de vivir. Más ligera. Más consciente. Más libre. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque desaparece gran parte de la resistencia mental innecesaria que multiplica el sufrimiento. Don Miguel Ruiz enseña que el amor es el estado natural del ser humano, y el miedo es lo aprendido. Esa idea parece simple, pero contiene una revolución completa. Porque significa que debajo de todas las capas de ansiedad, condicionamiento y dolor, todavía existe una esencia intacta. Una parte capaz de experimentar paz genuina. Una parte capaz de amar sin máscaras. Una parte capaz de vivir plenamente en el presente. Y recuperar conexión con esa esencia es el verdadero propósito del despertar emocional. No convertirse en alguien perfecto, sino recordar quién era uno antes de que el miedo dominara la mente. Porque el miedo divide. El amor integra. El miedo controla. El amor libera. El miedo genera sufrimiento innecesario. El amor genera presencia. Y poco a poco, cuando una persona deja de alimentar constantemente sus prisiones mentales, comienza a ocurrir algo inesperado. La vida deja de sentirse como una batalla permanente. Los pequeños momentos recuperan belleza. El silencio deja de dar miedo. La mente deja de atacar constantemente. Y aparece algo que muchas personas llevaban años buscando afuera sin encontrarlo jamás: paz interior. No una felicidad superficial o artificial, sino una tranquilidad profunda nacida de dejar de pelear constantemente contra uno mismo. Porque al final, la libertad emocional no consiste en controlar todo lo que sucede. Consiste en hay un momento silencioso en la vida de toda persona, un instante casi imperceptible, en el que comienza a darse cuenta de que ya no puede seguir viviendo de la misma manera. Las máscaras empiezan a pesar demasiado. Las distracciones dejan de funcionar. Las viejas respuestas pierden sentido. Y aunque desde afuera todo parezca normal, algo profundo dentro del alma comienza a despertar. Ese momento marca el inicio de la verdadera transformación. No una transformación superficial basada en apariencia, estatus o reconocimiento, sino una transformación espiritual. Un regreso hacia la esencia auténtica que existía antes del miedo, antes del condicionamiento y antes de las heridas emocionales acumuladas. Porque después de toda una vida intentando convertirse en aquello que el mundo esperaba, muchas personas descubren una verdad estremecedora: nunca aprendieron realmente quiénes eran. Aprendieron a adaptarse. Aprendieron a sobrevivir. Aprendieron a actuar. Pero no aprendieron a vivir conectadas consigo mismas. Y ahí comienza el último gran despertar. El entendimiento de que la vida auténtica no consiste en perfeccionar una identidad falsa, sino en desmantelar lentamente todo aquello que nunca fue real. Don Miguel Ruiz enseña que la humanidad vive atrapada dentro de un sueño colectivo construido por miedo, juicios y acuerdos inconscientes. Pero también enseña algo profundamente esperanzador: es posible despertar. Es posible liberarse. Es posible vivir desde el amor en lugar del miedo. Y aunque esas palabras puedan parecer abstractas, la verdadera espiritualidad nunca ha sido una idea lejana o mística. La espiritualidad real se refleja en la manera en que una persona piensa, siente, habla y ama diariamente. Se refleja en cómo se trata a sí misma cuando nadie observa. Se refleja en cómo enfrenta el dolor. En cómo responde al rechazo. En cómo actúa cuando el ego deja de controlar cada decisión. Porque el despertar espiritual no significa escapar del mundo. Significa dejar de vivir dormido dentro de él. Significa empezar a observar la existencia con conciencia. Con presencia. Con honestidad. Y eso cambia absolutamente todo.
La persona comienza a notar cuánta energía desperdiciaba intentando sostener personajes artificiales. Cuánto sufrimiento nacía de la necesidad constante de aprobación. Cuánta ansiedad provenía de intentar controlar cosas imposibles de controlar. Y poco a poco, algo dentro de ella empieza a soltarse. La necesidad de demostrar. La obsesión por compararse. El deseo de ser validada constantemente. Como si el alma finalmente estuviera cansada de fingir. Porque llega un punto donde la búsqueda externa deja de satisfacer. Dinero. Éxito. Reconocimiento. Placer inmediato. Nada parece llenar completamente el vacío interior cuando alguien permanece desconectado de sí mismo. Y entonces aparece una pregunta distinta. Una pregunta más profunda. No quién debería ser, sino, ¿quién soy realmente debajo de todo lo que me enseñaron? Esa pregunta transforma vidas. Porque obliga a mirar más allá de la personalidad construida socialmente. Más allá de las heridas. Más allá del miedo. Más allá del ego. Y descubrir algo extraordinario: la esencia humana no está rota. Solo está cubierta. Cubierta por años de condicionamiento, dolor y falsas identidades. Por eso la transformación espiritual no consiste en añadir algo nuevo. Consiste en recordar. Recordar la paz que existía antes del miedo constante. Recordar la autenticidad que existía antes de buscar aprobación. Recordar la libertad que existía antes de las cadenas mentales heredadas. Y ese proceso requiere valentía. Porque despertar implica ver claramente todas las formas en que uno mismo participó en su propio sufrimiento. Las veces que eligió máscaras por miedo. Las veces que traicionó su verdad para ser aceptado. Las veces que permitió que la opinión ajena definiera su valor. Pero también implica comprender algo profundamente compasivo: todo eso ocurrió desde inconsciencia. Desde heridas. Desde necesidad de amor. Y cuando alguien entiende eso, deja de odiarse por el pasado. Comienza a sanar. La sanación real no ocurre cuando una persona se vuelve perfecta. Ocurre cuando deja de estar en guerra consigo misma. Ese es el verdadero inicio de una vida auténtica. Porque una persona auténtica no es alguien que jamás siente miedo. Es alguien que deja de permitir que el miedo controle toda su existencia. Empieza a hablar con honestidad. Empieza a vivir alineada con sus valores. Empieza a tomar decisiones que reflejan su verdad interior y no únicamente expectativas externas. Y aunque eso a veces provoque rechazo, también produce algo mucho más valioso: paz. Porque no existe libertad más grande que dejar de dividirse internamente para agradar al mundo. La autenticidad tiene un precio. Pero la falsedad también. Y el precio de vivir desconectado de uno mismo suele ser devastador. Ansiedad constante. Vacío emocional. Relaciones superficiales. Agotamiento mental. La sensación permanente de estar interpretando un personaje. Muchas personas llegan al final de sus vidas descubriendo que fueron admiradas por versiones falsas de sí mismas, mientras su verdadero yo permaneció oculto por miedo. Esa es una de las tragedias más silenciosas de la humanidad. Y precisamente por eso el despertar espiritual es tan importante. Porque devuelve verdad. Devuelve presencia. Devuelve vida. La persona comienza a experimentar los pequeños momentos de manera distinta. El amanecer deja de ser algo automático. El silencio deja de sentirse vacío. Las conversaciones adquieren profundidad. La gratitud aparece donde antes solo había prisa. Porque cuando la mente deja de vivir atrapada obsesivamente entre pasado y futuro, finalmente puede habitar el presente. Y el presente es el único lugar donde realmente existe la vida. No en las preocupaciones futuras. No en las heridas antiguas. Sino aquí. Ahora. Respirando. Sintiendo. Observando. Esa presencia transforma incluso el dolor. Porque una persona consciente ya no necesita escapar constantemente de las emociones difíciles. Puede sentir tristeza sin convertirse en tristeza. Puede experimentar miedo sin perderse completamente dentro de él. Puede atravesar incertidumbre sin destruirse mentalmente intentando controlar lo imposible. Y esa capacidad nace de una conexión mucho más profunda consigo misma. Una conexión espiritual. No necesariamente religiosa. Sino existencial.
La comprensión de que la vida humana es mucho más que supervivencia mecánica. Mucho más que acumular cosas. Mucho más que competir constantemente. Existe una dimensión interior esperando ser descubierta. Una dimensión donde el amor deja de ser dependencia emocional y se convierte en estado de conciencia. Don Miguel Ruiz enseña que el amor auténtico no nace desde el miedo. No controla. No manipula. No exige perfección. El amor verdadero permite libertad. Y esa idea cambia completamente la forma de relacionarse con uno mismo y con los demás. Porque muchas personas jamás aprendieron amor genuino. Aprendieron apego. Aprendieron necesidad. Aprendieron miedo al abandono. Pero el despertar espiritual permite algo distinto, amar desde plenitud y no desde vacío. Compartir sin perder identidad. Conectar sin necesidad de controlar. Y quizá esa sea una de las mayores señales de transformación interior. La paz deja de depender completamente de las circunstancias externas. La persona descubre un espacio interno que permanece intacto incluso en medio del caos. Un lugar donde ya no necesita demostrar constantemente su valor. Un lugar donde puede existir simplemente siendo. Sin máscaras. Sin actuaciones. Sin guerra interna. Y entonces ocurre algo extraordinario. La vida deja de sentirse como una lucha desesperada por convertirse en alguien. Porque finalmente comprende que nunca necesitó convertirse en otra persona. Solo necesitaba liberarse de todo aquello que le hizo olvidar quién era realmente. Ese es el verdadero despertar. El fin del sueño invisible. El comienzo de una vida auténtica. Al final de todo, cuando las palabras se han entendido y las ideas han sido atravesadas una por una, queda una sola pregunta suspendida en el silencio de la mente: ¿qué es realmente la vida cuando se dejan de lado todas las historias que una persona ha creído sobre sí misma? Porque después de todo este recorrido, algo se vuelve inevitablemente claro. El sufrimiento humano no es únicamente el resultado de lo que ocurre en el mundo exterior. Es, en gran medida, el resultado de cómo la mente interpreta, distorsiona y reacciona a ese mundo. El sueño colectivo no es un lugar. No es una teoría. No es una idea abstracta. Es el estado inconsciente en el que la mayoría de los seres humanos viven cada día sin cuestionar las creencias que gobiernan su percepción. Es vivir aceptando juicios ajenos como verdad. Es reaccionar a emociones automáticas sin observarlas. Es construir identidad sobre historias heredadas. Es confundir pensamientos con realidad. Y es olvidar, poco a poco, la propia naturaleza auténtica. Pero dentro de ese mismo sueño existe una puerta. Una puerta silenciosa. Siempre disponible. Siempre presente. La conciencia. El simple acto de observar. De notar. De darse cuenta. Porque en el momento en que una persona observa su mente en lugar de ser absorbida completamente por ella, algo comienza a cambiar. Se abre un espacio. Un pequeño intervalo entre estímulo y reacción. Entre pensamiento y creencia. Entre emoción y identidad. Y en ese espacio nace la libertad. No la libertad externa de controlar el mundo, sino la libertad interna de dejar de ser controlado por el mundo interior automático. El despertar no ocurre como un evento dramático. No llega con ruido. No llega con explosiones emocionales. Llega de forma sutil. En una conversación donde alguien decide no reaccionar con ira como antes. En un momento de ansiedad donde la persona respira en lugar de colapsar. En una crítica donde ya no se toma el ataque como identidad personal. En un recuerdo doloroso que ya no define el presente. Pequeños instantes. Pequeñas decisiones conscientes. Que lentamente rompen la programación antigua. Y poco a poco, el sueño comienza a perder fuerza. No desaparece de golpe. Se disuelve. Como una niebla que deja de dominar el paisaje cuando aparece la luz. Y esa luz no viene de afuera. Siempre estuvo dentro. La libertad interior no es algo que se obtiene. Es algo que se recuerda. Porque debajo de todas las creencias heredadas, debajo de todas las emociones condicionadas, debajo de todas las historias construidas durante años, existe algo que nunca fue dañado. Una presencia silenciosa. Una conciencia que observa. Un espacio interior que no puede ser definido por pensamientos ni limitado por opiniones.
Esa es la verdadera esencia humana. Y cuando una persona empieza a vivir desde ese lugar, el mundo no necesariamente cambia, pero la experiencia del mundo cambia completamente. El miedo pierde autoridad. La opinión ajena pierde control. El pasado pierde dominio. El futuro pierde poder absoluto. Y el presente comienza a revelar su verdadero valor. Porque solo en el presente existe la vida real. El resto son proyecciones. Recuerdos. Interpretaciones. Historias. El sueño colectivo se sostiene precisamente porque la mente humana rara vez permanece en el ahora. Vive atrapada en lo que fue o en lo que podría ser. Pero el despertar ocurre cuando la atención regresa a lo único que siempre ha sido real, este instante. Y en este instante no hay identidad fija. No hay historia completa. No hay definición absoluta. Solo experiencia viva. Respiración. Percepción. Conciencia. Ahí se encuentra la libertad. No como una meta lejana, sino como una realidad inmediata que siempre estuvo disponible. El camino de los 4 acuerdos no es un camino para convertirse en alguien diferente. Es un camino para dejar de ser esclavo de lo que nunca fue verdaderamente uno mismo. Es la desprogramación del miedo. La disolución de acuerdos inconscientes. La recuperación de la autenticidad perdida. Y aunque el proceso puede ser desafiante, también es profundamente liberador. Porque cada capa que cae revela más ligereza. Cada creencia cuestionada abre más espacio interior. Cada hábito mental observado debilita el control del sueño. Hasta que un día, sin necesidad de proclamaciones internas grandiosas, algo simplemente cambia. La persona ya no vive reaccionando automáticamente a todo. Ya no interpreta cada situación como amenaza personal. Ya no necesita aprobación constante para sentirse valiosa. Ya no se define por errores, opiniones o expectativas externas. Empieza a vivir con una claridad diferente. Más silenciosa. Más estable. Más profunda. Y en esa claridad aparece una comprensión esencial: la vida nunca fue el enemigo. El problema fue el sueño. Las interpretaciones. Las creencias. Los acuerdos inconscientes que se aceptaron sin cuestionar. Y al despertar de ese sueño, la vida no se vuelve perfecta. Pero se vuelve verdadera. Se vuelve directa. Se vuelve presente. Y en esa presencia, incluso lo ordinario adquiere una belleza nueva. El sonido del aire. La luz entrando por una ventana. Una conversación sincera. Un momento de calma interior. Todo empieza a sentirse más real, porque ya no está filtrado por capas de miedo y juicio constante. El despertar del sueño colectivo no es un destino final. Es un proceso continuo. Un regreso constante a la conciencia. Un recordatorio diario de que cada pensamiento puede ser observado. Cada emoción puede ser sentida sin identificación total. Cada momento puede ser vivido sin resistencia innecesaria. Y en ese estado, la libertad interior deja de ser una idea filosófica. Se convierte en experiencia directa. Una experiencia que no depende de circunstancias externas, sino de la calidad de presencia con la que se vive cada instante. Al final, todo lo que los 4 acuerdos revela es simple, pero profundamente transformador: el ser humano ha vivido durante demasiado tiempo dentro de un sueño construido por miedo. Pero ese sueño no es su destino. Es solo una historia aprendida. Y toda historia aprendida puede ser desaprendida. En ese desaprendizaje comienza la verdadera vida. Una vida donde ya no es necesario luchar contra uno mismo. Una vida donde el amor no es condicionamiento, sino estado natural. Una vida donde la libertad no es un ideal futuro, sino una realidad presente. Y cuando eso se comprende profundamente, ya no hay retorno completo al antiguo sueño. Porque una vez que los ojos han visto con claridad, el alma ya no puede olvidar lo que es despertar.